la pandemia de nuestros días sería la mala actitud hacia la equidad de todas las personas. La tecnología. Porque tiene movado a todos los niños, a todo. El humano se ha alejado de la naturaleza y uno está aquí vendiendo lotes para que el mundo se acerque de nuevo a la naturaleza, papá. Es la falta de educación y sobre todo sobre temas tan importantes como lo que es la sexualidad, lo que es la política, lo que es ser humano. Yo creo que es el cambio precisamente en nuestra comunidad a la cual debemos de defender. Porque no se puede vivir así, si no tenemos equidad nos quedamos encerrados en algo donde no podemos salir a vivir libremente, nos quedamos y pues nos quedamos parados, no podemos movernos hacia ningún lado. ¿De qué? No. Tengo Seven, tengo manzana, tengo Mirinda. ¿Me vendes en la escuela ese de 2 litros? ¿Cuánto es? 22. Eso. Sí. Pensé que ibas a dejar a que se siguiera grabando. Esta es la entrada de mi casa, pero vamos a hacer como que entramos. Después entramos a la sala. Bueno, esta es la sala, sí. Esa es la sala. Aquí están algunas fotos, algunos cuadros. Mi madre, mi padre, Marilyn. No soy fanática de la Marilyn, pero me gustan algunas fotos de ella. El teatro Apolo. Hablar de los 70s es hablar de discriminación desde el sistema. Hablar de discriminación desde la religión, hablar de discriminación desde la misma familia y de la sociedad en conjunto. En ese tiempo estábamos bajo el régimen represor de José López Portillo, pero sabemos que él no gobernó, el que gobernó fue Durazo Moreno. Entonces, ¿qué había de trabajo? La calle, el trabajo sexual, o trabajar en alguna lonchería, o trabajar en algún restaurante. Mas, sin embargo, yo corrí con tanta suerte que tuve un amigo muy querido que falleció en los 80s en la pandemia del VIH, Arturo Flores Mercado, y él tenía una pareja sexual que se llamaba Arturo Caballero. Y el señor Caballero tenía nexos comerciales con la Casa Sambos. Y entonces, cuando mi papá me corrió de la carnicería, que me dijo que yo ya no podía estar ahí por mi enfermedad, me dijo Arturo un día, oye, ¿por qué no te vas a las oficinas de Sambos y haces el examen para vendedora? Le dije, ay, Arturo, ¿cómo crees? Dice, ay, sí, si pareces vieja, nadie se va a dar cuenta. Y fui la primera generación de trabajadores del Chambord Xola frente al edificio de telecomunicaciones. Entro a trabajar, me senté en la luna, me senté en los cuernos de la luna, porque era un trabajo donde yo tenía una identidad. Yo era una trabajadora que se llamaba Emma Ponce Pérez. ¿Sí me entiendes? Había una identidad ahí. Lo que siempre se buscó, tu propia identidad. Más sin embargo, con el hombre machista, el hombre misógino, el carnicero, que fue mi padre, ¿sí lo ves? Con él, la relación en los años primeros de mi transición fue mi mayor enemigo. Era el clásico macho de tener 20 viejas y cuando yo di mi transición, pues fue el escándalo. Pero al paso de los años y con la educación que yo le di y con hechos le fui demostrando cosas, al final de la vida, don Adolfo y yo terminamos como dos grandes amigos. Y entonces, pues se pasan los meses y casi para cumplir el año me dice la señora, ya no vas a poder trabajar si no me entregas tu acta de nacimiento porque ya es obligatorio que te meta al seguro social. Fíjate desde qué época yo de haber tenido
18, como 19 años, 19, 20 años. Como 19 años. ¿Desde qué época hubiera yo podido cotizar en Infonavit? Ya desde cuando me hubiera pensionado con una muy buena pensión. Me hubiera valido madre. Le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues soy hombre y me he visto de mujer. Pero también era un delito. También era un delito. Yo ya estaba como vedette, yo ya estaba como la estrella del Teatro Garibaldi, del burlesque. El público era 90% heterosexual, iban a ver mujeres cisgénero desnudas. El Teatro Garibaldi se encontraba frente a la plaza de Garibaldi. Y yo fui la estrella de ese teatro 5 años y sin tener una resignación. Me tuve que volver muy atrevida. Yo hice sexo en vivo y cosas por ese tipo en el teatro. En el cabaret no. En el cabaret fui buena bailarina de afro. Aparte, en México, el glamour, los cabarets, la champaña, los clientes de mucho dinero que regalaban coches y abrigos de pieles y todo eso, se fue acabando en los 80s. Primera por el terremoto del 85. Muchos negocios ya no se pudieron recuperar. Segundo, la entrada de Carlos Salinas de Gortari. Cuando entró Carlos Salinas de Gortari cerró todo. Y mucha gente pues ya no pudo aguantar esas rentas, ¿no? Y luego llegaron las chicas teboleras. Las chicas teboleras no necesitaban de un escenario, no necesitaban un escenógrafo, no necesitaban un coreógrafo, no necesitaban bailarines. Ellas ya salían desnudas a abrirse de piernas en el tubo. Todo eso acabó con el glamour de la Ciudad de México en los 80s. Hablar de la epidemia de VIH en los 80s, para mí es un poco triste recordar a muchos hermanos gays, jóvenes que se fueron muriendo, se fueron consumiendo con un suero en un brazo, porque no había nada que darles. Para pararles las diarreas eran loperamida, les metían antibióticos paliativos, ¿no? Ojalá hubiera existido un paliativo como ahora los retrovirales. Muchos amigos sí quisieron vivir y no lo lograron. Muchos dijeron ya, hasta aquí llegué con esta enfermedad. Se fueron dejando caer. Muchos amigos se murieron y nunca supimos de qué. Yo el primer caso que yo recuerdo fue de mi amigo la Yadira, un hombre gay que yo siempre pensé que era trans, pero no le dio el tiempo de hacer la transición. Y ese fue el primer caso y no supimos de qué. Se hablaba de una enfermedad, el cáncer rosa, ¿se acuerdan? Se hablaba de una enfermedad que le daba a los homosexuales. Para que nos demos cuenta de la ignorancia que existía sobre el tema. La clínica va a cumplir 25 años de que se abrió. Fue inaugurada en enero del 2000 y pues me parece que la parte más relevante de esta posición es poder entender que la definición de la epidemia se realiza afuera, en la calle, en los espacios comunitarios, y es importante señalar que lo que
pasa en un consultorio es el manejo de la infección. En los primeros momentos se buscaba controlar la transmisión del VIH a través del miedo, a través de generar barreras delimitantes. Puedo entender, no justifico, pero puedo llegar a entender que se hacía como una manera de, ante la ausencia de otros recursos, ¿no? Ante la ausencia de otras posibilidades de prevención. Creo que eso es algo bastante relevante, que el miedo pudiera ser una de las primeras formas de prevención. El trabajo multidisciplinario, el enfoque que se tiene es distinto a otras entidades de salud. Al acercarnos a las comunidades, al trabajar directamente con las comunidades y centrarnos en sus necesidades, estamos dando un paso diferente, estamos haciendo un acercamiento a partir de las personas que visitan la clínica. A todos nos corresponde algo, todos tenemos injerencia en todo. Me parece que el grado, en todo caso, aquí lo que puede ser rescatable acerca de la responsabilidad compartida es qué tanto nos toca. ¿Y cómo podemos determinar qué tanto nos toca? Pues con base en cuánto tenemos para aportar, considerando que socialmente tenemos un rezago muy importante en cuanto al tema del VIH. La persona que lo comparte puede poner en riesgo muchísimas cosas cosas importantes acerca de su persona, de su vida incluso. Esta epidemia es una epidemia por su impacto cultural, laboral, financiero, político también, y sobre todo comunitario. Y dicho comunitario también es un impacto en materia de derechos humanos, en materia de exclusión, y después nos vamos hablando ya de discriminación por preferencia u orientación sexual, por expresión de género. El estigma podemos decir que de muchas formas se queda fuera de la clínica, pero cuando esa persona, ese paciente sale de la clínica, como sombra se le vuelve a pegar el estigma y le acompaña en su actividad cotidiana. Yo ya había visto morir amigos en el INER. Tú llegabas al INER y los ibas a encontrar en cubículos que apenas estaban siendo construidos. Todavía las paredes no estaban resanadas, los pisos todavía no eran pisos. En una cama por allá en el último módulo donde podían estar ellos acostados en una cama, y las enfermeras les metían la charola de las comidas con unos palos. Una cosa espantosa, los médicos no sabían qué hacer con ellos, discriminados por su familia, discriminados por la sociedad, discriminados por el sector médico y discriminados incluso por nosotros mismos, porque pensábamos que podía ser con una cuchara, que podía ser con un estornudo. Era la ignorancia, ¿no? Recuerdo en las primeras etapas de la pandemia, hacíamos cápsulas informativas en radio que decían cómo se transmite. No se transmite por tocar, abrazar, besar a una persona. No se transmite por dormir con una persona con VIH. No se transmite por utilizar los baños públicos o comer del mismo plato. Teníamos ese nivel de información básica que yo creo que es lo que está haciendo falta otra vez, y conciencia en las poblaciones clave que hoy por hoy dicen, bueno, pues si ya hay medicamento, no pasa nada, sí pasa. Es increíble cómo a través de 40 años de avances en investigación y conocimiento en torno al VIH, seguimos creyendo que, por ejemplo, los tatuajes pueden ser un factor de transmisión, que una perforación o un piercing puede ser un factor de transmisión, que el sexo oral pueda ser un factor de transmisión. Entonces, estamos nuevamente dándonos cuenta, o nos hemos dado cuenta desde siempre, que a esta epidemia, por desconocimiento de qué es, y ese desconocimiento es producto del peso de los estigmas. Un estigma no te deja reflexionar, no te deja leer, escuchar otro punto de vista. Un estigma tiene un elemento pues muy religioso, ¿no? Recordemos que Juan Pablo II prohibió el uso del condón
Recuerdo cuando llegaban las primeras campañas a México por Conacida del uso del condón y luego los putos grupos de ultraderecha, perdón, los pinches grupos de ultraderecha chingando que eso exhortaba a los niños a tener sexo antes, ya saben, toda la gama de estupideces que los grupos autoderechistas han existido en México y que siempre estuvieron en contra de los comerciales, de los spots que se hacían a favor del condón, del uso del condón. Deme 2 kilos. Un poquito más, ¿no? No, 2 centímetros. Así te va a quedar bien bonito. Para mañana quiero que resuelvan de la página 34 a la 38. Tú decides por otros todos los días. ¿Cuándo vas a tomar decisiones importantes para ti? Hoy, 2 de cada 10 personas con VIH-Sida son mujeres. Protégete. Usa siempre condón. Yo decidí cuidarme. ¿Y tú? Si fuera cualquier otra enfermedad no pasa nada, pero aquí la agarraste por andar teniendo sexo, ¿no? Y por andar disfrutando. Y en una sociedad conservadora y moralina como la nuestra, que a pesar de que el paso de los años ha permitido ganar muchos derechos a las expresiones de género diverso, hoy por hoy seguimos con crímenes de transfobia, feminicidios, transfeminicidios, odio a la comunidad gay. Podemos correr si nos encontramos ante un peligro, pero si llega una situación nueva o algo que no podemos manejar, lo primero que hacemos es rechazarlo, segregarlo, distanciarnos, tomar esa distancia como si se tratara de como de algo dañino. Es la disonancia cognitiva que le genera a muchas personas el enfrentarse a algo que no entra dentro de sus parámetros o sus criterios de lo que es normal, de lo que es correcto, de lo que es incluso natural. Cuando yo iba a la primaria, a 6º año de primaria, por poner un ejemplo, yo ya iba con mi mochila preparada, mi lunch preparado, mi ropa planchada, y yo sola me iba y yo sola me regresaba, y yo tenía que llevar apuntes y todo lo que era la escuela, y ropa y lunch y todo. Porque así me preparó Carolina. Yo decía, mi mamá no me quiere. No estuvo en los momentos que me pusieron de la madre en la escuela. Se cagaban en mis mochilas, escupían mis libretas, me hacían un bullying espantoso, pambas chinas, calzón chino. Yo siempre me tenía que estar refugiando con las niñas de 6º año, que eran las más grandes, o de plano no salía. Para mí el recreo era una tortura. Me robaban mis tortas, me robaban el suéter, iba a dar, yo después lo encontraba en las tazas del water. O sea, y mi mamá nunca fue a la escuela a preguntar, bueno, ¿por qué me llega? ¿Sabes lo que decía mi mamá cuando yo llegaba sangrando, por ejemplo, de la boca? ¿Qué te pasó? Y yo le decía, pues me pegaron en la escuela. Por algo ha de haber sido. Si te conozco, sé cómo eres. Esas eran sus palabras de Carito. Y mi madre fue la que me forjó de esta manera. Por ejemplo, yo a los 13 años hice la transición del género que me impusieron, de la expresión de género que me impusieron cuando nací. Entonces, pues no era tan fácil. Y no es tan fácil conocer gente que tenga estas oportunidades, que haya tenido esta oportunidad. El género, podemos decir de manera muy breve, que son esas expectativas, esos atributos que socialmente, históricamente, culturalmente se le han atribuido a las personas con base en su sexo biológico. La identidad de género es básicamente una vivencia emocional, física, corporal, mental, muy, muy personal, acerca de cómo se percibe esta persona, cómo lo vive en relación a su identidad, a su género, realmente. La expresión de género básicamente es la manifestación de ese género. En mi caso, la transición fue súbita, prácticamente inmediata, de un día para otro. El proceso de aceptación me parece que es todo lo contrario.
la expresión de su identidad, con cómo se sienten, quienes ellas son, está contribuyendo de una manera muy similar para que este sea un tema que con el tiempo no solamente pueda ser más aceptado, más entendido, sino permita la inclusión social, permita la integración de las personas y sobre todo que se entienda, creo que es de la parte más importante, que se entienda que el tema de la salud sexual es una parte fundamental en relación a la salud integral. Otra de las carencias que existen en México para nosotras las mujeres y hombres trans son los servicios médicos. Consecuencia de la cosificación del cuerpo femenino implica que las mujeres trans recurramos a disquemodulantes del cuerpo, que son más bien destructores del cuerpo. ¿Esto qué implica? Que te pueden poner desde aceite mineral, aceite de cocina, y en muchas se ha encontrado hasta aceite Mene. Y esto, con el tiempo, te cobra una factura y una factura muy, muy, muy difícil. Por ejemplo, un hombre trans que ha sabido reconciliarse con sus genitales y que tiene prácticas sexuales, necesita ir a ver forzosamente a que le hagan su papá Nicolau. Entonces de repente llega con barba, musculoso, sin boobies, y le dice a la doctora, vengo a que me hagan mi papá Nicolau, pues la doctora o se muere, o se infarta, o lo discrimina. En estos años como que se ha devuelto a ¿cómo te diré? A activar esta discriminación y esta fobia. En un video chiquito que me hiciste, yo te decía que todo esto nace del patriarcado misógino, machista, sistema en el que vivimos aquí en México. Obviamente, las nuevas generaciones vienen naciendo con esas ideas que siguen inculcándole los papás. Entonces, mi teoría es que sí, hubo una disminución por las luchas que se hicieron, pero las nuevas generaciones retoman lo que los papás les empiezan a meter en la cabeza y estamos viviendo otra época. ¿Cuántas mujeres trans han asesinado en este país? Es el segundo país con más transfeminicidios que hay después de Brasil. Obviamente por la pandemia la gente es más agresiva. Obviamente no ha podido sacar sus frustraciones como lo hacíamos antes, el trabajo, salir a la calle. Pero yo creo que lo más estremecedor es que esta pandemia nos ha venido a tocar la humanidad que le hemos perdido. Creo que ahí es donde nos ha pegado más, en lo humano, ¿no? Hemos tratado de ser humanamente comprensivos y empáticos con los enfermos y no podemos demostrarlo, no podemos hacerlo porque la enfermedad está ahí y es muy contagiosa. El virus está activo y se sigue transmitiendo. ¿Sí? El virus no ha dejado de transmitirse. Datos oficiales nos indicaron que el año pasado hubo más de 17,000 nuevas infecciones diagnosticadas. Y por otro lado, la ciencia médica ha mejorado en la búsqueda de medicamentos, pero no se ocupa tanto para encontrar la cura, aunque hay esfuerzos bastante loables, sino para encontrar fórmulas que te permitan administrarte ahora por vía intravenosa, ya no oral, el medicamento y no volver más que después de varios meses por otra dosis. La industria farmacéutica es la más feliz que haya medicamentos para atender al VIH. No lo cura,
lo tiene y lo controla. Es una enfermedad controlable, un padecimiento controlable. Y también venden medicamentos para que no te dé VIH. Entonces, ¿quién sale ganando en todo esto? La industria farmacéutica. Las personas que están más expuestas al VIH hoy por hoy son hombres que tienen sexo con otros hombres. Se puede decir que son hombres gays, pero no nada más hombres gays, son hombres bisexuales que tienen pues esta práctica sexual y que no la abren porque vivimos en una sociedad que digamos no lo permite y es muy cerrada. Diría Carlos Fuentes en el libro de Cristóbal Nonato, estamos todos juntos, ¿para qué hacernos más daño? Entonces, no necesitamos separarnos, necesitamos estar más unidos, pero unidos sin tener que invadir al otro. No existen derechos para las transexuales, no existen derechos para los gays, no existen derechos para las putas, no existen derechos para... ¿Por qué? Porque el derecho que tiene cualquier heterosexual que trabaja en una fábrica es el mismo derecho que nos tiene que regir a nosotras y a nosotros y a nosotres. ¿Por qué, por ejemplo, una persona tiene que esperar a que haya una iniciativa de ley y que se apruebe para que pueda casarse, por ejemplo, con una persona de su mismo sexo o su mismo género? No debería de existir esto. Me parece que lo que se debería de cuestionar es que los derechos en este caso no se piden, no se deberían de exigir. Los derechos se ejercen y hasta que no entendamos eso no podremos dar un paso significativo.